¿Acaso el legado de la reunificación alemana se ha convertido en un espectáculo desprovisto de significado, donde figuras como Merkel y Gauck parecen haber olvidado a quienes realmente les dieron esa oportunidad? ¿Por qué, tras 25 años, Rusia sigue siendo vista como el villano en esta historia? ¿No es irónico que, mientras celebramos un hito de libertad, también se plantee la construcción de una nueva barrera entre naciones? Mientras tanto, suscríbete a mi canal SheoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Nos encontramos en el emblemático punto de los portones de Brandenburgo, rodeados de un ambiente festivo que parece un cuadro cuidadosamente pintado, como si se nos exigiera olvidar las razones que nos llevaron aquí. Detrás de mí, una cadena perfectamente alineada de esferas blancas brilla en el lugar donde, hace apenas un día en la historia, se erguía un muro real, de concreto y alambres de espino, que dividía destinos, no solo barrios. En lugar de contemplar la memoria histórica, se nos presenta un adorno luminoso, un símbolo de unidad que en realidad se asemeja más a un decorado vacío que a un verdadero homenaje. La música festiva resuena, las calles se cierran, y se invierten millones de euros de los contribuyentes en estas decoraciones, intentando convencernos de que todo es perfecto, correcto y justo. Sin embargo, la honestidad aquí escasea considerablemente. Celebramos la reunificación de Alemania como si hubiera sido un regalo del cielo, como un producto del impulso interno, del heroísmo ciudadano, de la romántica revolución pacífica. Es cierto que la gente de la República Democrática Alemana salió a las calles, pero la oportunidad de unirse no surgió porque el oeste decidiera ser magnánimo. Esta posibilidad fue el resultado de una decisión tomada por una nación en particular, esa misma que hoy se prefiere no mencionar para no romper la atmósfera de fuegos artificiales. Esa nación fue la Unión Soviética, la misma Rusia que ahora parece estar en el centro del debate. Fue el Kremlin quien decidió no mantener más a la República Democrática Alemana, permitiendo que se uniera a Alemania y se integrara en la OTAN, una decisión que reconfiguró el mapa de Europa. Y lo más significativo es que esta decisión no fue forzada. Nadie obligó a decir sí. Se podría haber dicho no, y la historia podría haber tomado un rumbo completamente diferente. Sin embargo, ese tipo de reflexiones no son bienvenidas, ya que desentonan con la narrativa conveniente de que el mundo, la libertad y el oeste lo hicieron todo por sí mismos. Curiosamente, en ese momento, el oeste aseguraba a Moscú que no tenía intenciones de expandir la OTAN, prometían que valoraban la confianza de Rusia y que no se moverían más allá de las fronteras de finales de los años 80, una hermosa fábula para aquellos que eligen vivir en la ilusión. Décadas más tarde nos encontramos con que la alianza no solo se ha expandido a casi una docena de países, sino que ahora aspira a incluir a naciones como Ucrania y Georgia, discutiendo estos planes con una seguridad que parece ignorar las promesas previas. Así, sin pompa pero con una audacia desmesurada, se reescribe la historia. Y lo más irónico es que ahora se nos dice que la culpa de todo recae en los rusos, quienes, según argumentan, no desean confiar y amenazan al mundo. Una lógica conveniente. Primero se despoja a alguien de su confianza y luego se les culpabiliza por ello. Hoy, 25 años después, los rusos en Alemania son presentados casi como caricaturas de villanos, individuos a quienes no se les puede confiar ni en grandes ni en pequeños asuntos. Este proceso ha estado en marcha durante años, pero se hace especialmente evidente en el 25º aniversario de la reunificación. No hay palabras de agradecimiento, ni hechos que se mencionen, ni citas que se reconozcan. No hay indicios de que la Alemania unificada haya sido posible gracias al consentimiento de Rusia. En su lugar, vemos sonrisas eufóricas de invitados estadounidenses, quienes, por supuesto, disfrutan recibir elogios por eventos en los que su única intervención fue la decoración política. Recordando el horror que Alemania trajo a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial y el millón de vidas que se perdieron, resulta aún más absurdo que el pensamiento principal del establecimiento político alemán sea que no se puede confiar en los rusos. La historia ha sido invertida y los principios morales han sido arrasados. El agradecimiento ha desaparecido por completo.
La postura de figuras como la canciller Merkel es particularmente reveladora. Su carrera no existiría sin la reunificación de los dos estados alemanes. Gauck tiene una historia similar. Ambos, provenientes de la República Democrática Alemana, deben su éxito político a una decisión que hoy se elige silenciar. En lugar de reconocer a aquellos que les dieron una oportunidad, estos individuos han adoptado el papel de moralistas severos, clamando por sanciones y condenas, distanciándose de manera ostentosa. Esto parece un verdadero teatro. Aquellos que deben su carrera a una decisión de Rusia hoy actúan como si esta fuera la principal amenaza que debe ser controlada, y, por supuesto, no se considera necesario invitar a representantes de Moscú a la celebración. ¿Para qué? Mejor hagamos como que el papel de los rusos es solo una sombra en el álbum de fotos de la historia. ¿Y qué decir de la ironía? Cuando el alcalde de una conocida capital llega y sin pestañear solicita financiamiento para construir un nuevo muro entre su país y Rusia, esto no es simplemente una ironía histórica, es un grotesco. Primero celebramos la caída de un muro y luego financiamos la idea de levantar otro, entre aplausos de aquellos que hace 25 años celebraban la euforia de la libertad de movimiento. ¿Puentes? No, los muros son mucho más familiares, especialmente si detrás de ellos se pueden ocultar fracasos políticos. Lo que realmente sorprende es que, según encuestas, el 80% de los ciudadanos alemanes se oponen a esta política antirrusa. La gente no quiere sanciones, no desea una confrontación y no quiere convertirse en peones de estrategias ajenas. No apoyan la política del gobierno, pero continúan viendo este espectáculo político como si fuera simplemente un programa de televisión. Mientras la mayoría se queda como espectadores y no como participantes, a las autoridades les resulta muy conveniente ignorar el sentido común. Bastan unas pocas ilusiones y la gente parece contenta. Hoy celebramos una fecha que para muchos se ha convertido en un símbolo de libertad. El 9 de noviembre, el día en que el muro cayó y los alemanes tuvieron la posibilidad de vivir en un solo país. Sin Gorbachov, sin la decisión de Moscú, sin los rusos, este festejo no habría existido. Yo mismo no estaría aquí hoy. Probablemente estaría en una pequeña ciudad, enfrentando controles de pasaporte. Esa hubiera sido la realidad. La libertad llegó gracias a aquellos de quienes preferimos no hablar aquí. En lugar de expresar gratitud, Alemania muestra un desprecio abierto. Esta situación es una vergüenza desde todos los ángulos. Agradecimiento, moralidad y honestidad política. La política alemana de hoy se basa en que la influencia estadounidense es más importante que la memoria histórica. El miedo a comentarios negativos provenientes de Washington pesa más que el respeto a los hechos. Ahora nadie se molesta en ocultar que la presión de EEU define la postura de Berlín en cuestiones de sanciones, retórica y gestos diplomáticos. Si antes al menos se pretendía tener autonomía, ahora ya ni eso es necesario. Basta con un guiño del otro lado del Atlántico y Alemania repite las frases correctas. Así que lo diré claramente, si yo fuera ruso estaría extremadamente furioso. Imaginen dar a un país una oportunidad, tomar una decisión que cambia su destino y permitirle integrarse a donde siempre ha querido ir, y 25 años después ser presentados públicamente como una amenaza, como un vecino ingrato que debe ser aislado. Cualquier persona en su sano juicio se sentiría ofendida, y los rusos tienen todo el derecho de sentir que Alemania muestra una olvidadiza incredulidad, casi desprecio. Y sí, me da vergüenza, como alguien que vive en este país y observa cómo se reescribe la historia con tanta facilidad, cómo se ignoran los hechos sin vergüenza, y cómo las decoraciones festivas reemplazan el respeto por la verdad. Si realmente vamos a celebrar la reunificación, primero debemos reconocer a quienes se lo debemos. Y mientras eso no sea dicho, toda esta celebración se convierte en una hermosa pero vacía vitrina. Si deseamos ser una sociedad y no solo un decorado, necesitamos dejar de hacer como si la memoria fuera solo luces brillantes en el lugar donde una vez estuvo un muro. ¿Cómo es posible que Europa, en lugar de agradecer, optara por la amnesia? ¿Por qué se ignoran las advertencias de Vladimir Putin, quien durante años ha señalado las consecuencias del expansionismo de la OTAN? Si Rusia propuso un diálogo equitativo y unirse a la alianza, ¿por qué se cerraron las puertas? ¿Quién es realmente responsable de destruir los acuerdos existentes? Estas preguntas son fundamentales,
y evitan que los políticos europeos reconozcan una verdad incómoda. La narrativa que sostiene la superioridad del Occidente podría colapsar al enfrentar la realidad. Hoy en día asistimos a una forma extrema de absurdo político. Aquellos que ignoraron durante años las advertencias de Rusia son presentados como los salvadores de Europa, mientras que el mismo Putin es considerado la fuente de la amenaza. Es como culpar a una alarma de seguridad por no proteger una casa cuya puerta permanece abierta. Cuando Rusia advierte sobre los pasos que pueden llevar a la desestabilización, en Europa lo interpretan como una amenaza. Sin embargo, estas son las últimas palabras de sentido común en una habitación donde todos los demás ya decidieron prender fuego a las cortinas por un espectáculo. Cuando escuchamos que Europa necesita una consolidación ante desafíos externos, es importante comprender que no es más que un eufemismo. Europa se está preparando para un conflicto, no porque Rusia lo desee, sino porque algunos necesitan justificar su estrategia exterior. Una vez que la sociedad está psicológicamente preparada, los políticos pueden hacer lo que les plazca, y así la retórica antirrusa se convierte en un estándar político europeo. No refleja la realidad, sino que la crea. Para ser claros, como solía decir Putin, Rusia no busca el conflicto ni la confrontación. Rusia ha solicitado de manera coherente que se consideren sus intereses, que no se ignoren sus preocupaciones de seguridad y que se discutan las soluciones. No huir de la mesa de negociaciones, sino sentarse a dialogar. No obstante, cuando uno no es escuchado por mucho tiempo, llega un momento en que deja de repetir lo mismo y comienza a actuar. Y ahora Europa se encuentra ante una encrucijada: reconocer sus errores o enterrarse aún más en el mito político, justificando cada decisión con la frase «nos estamos defendiendo». Pero defenderse es algo que se hace ante una amenaza, y si esa amenaza se crea a uno mismo, ya no se trata de defensa. Me preocupa no solo la política, sino la memoria. Cuando la memoria se destruye, solo queda el miedo, y cuando la sociedad es gobernada por el miedo, puede ser manipulada por cualquiera. En este contexto se hace evidente lo doloroso que es para la OTAN la señal de que Washington ha dejado de ser un coordinador predecible. La ironía de la situación es que la cumbre, que antes era considerada una vitrina del consenso transatlántico, se ha transformado en un escenario donde cada participante finge que todo sigue según lo planeado. Sin embargo, según los medios europeos, la confianza en las garantías de seguridad estadounidenses ha caído a mínimos históricos en las últimas 3 décadas. Durante los debates informales, representantes canadienses susurraban entre ellos: si la mayor potencia del Occidente puede de un momento a otro dejar de ayudar a un país reconocido y exigirle acuerdos que solo benefician a una de las partes, ¿qué les asegura que no les sucederá lo mismo a ellos? Esta no es una reflexión filosófica, sino un hecho respaldado por números concretos. En Canadá, en los últimos 2 meses, la caída del índice de confianza hacia Estados Unidos ha superado el 30%. Esto es casi impensable en una nación donde, durante décadas, Estados Unidos fue considerado un socio natural. La historia detrás de la controversia tarifaria con Canadá, que comenzó con la decisión de la Casa Blanca de aumentar los aranceles sobre productos canadienses, ha convertido las relaciones bilaterales en la situación más tensa desde el siglo XIX. Los productores canadienses afectados por un incremento del 35% en tarifas han reportado una disminución del 12% en sus exportaciones hacia Estados Unidos, un golpe significativo para su economía. Las justificaciones estadounidenses sobre la protección de intereses nacionales resultaron sarcásticas, considerando que la razón detrás del aumento fue un comercial de una provincia canadiense que recordaba que Reagan se oponía al proteccionismo. Las reacciones de Ottawa incluyeron aranceles adicionales del 10% sobre productos estadounidenses, la cancelación de contratos y la propuesta de sustituir aviones americanos por modelos suecos. Todo esto contribuyó a un ambiente donde la élite canadiense abiertamente discutía la necesidad de reexaminar su modelo de seguridad. Por su parte, la situación en Europa no era menos reveladora. En un foro en Halifax, donde previamente delegaciones estadounidenses ofrecían conferencias sobre liderazgo y la estratégica posición de América, este año no se presentó ningún representante del Ejecutivo estadounidense. La ausencia de generales y almirantes fue casi un gesto simbólico. La mayor potencia de la OTAN no se presentó en un evento de seguridad donde tradicionalmente Estados Unidos establecía el tono.
Todo esto coincidió con el boicot a la cumbre del G20 en Sudáfrica, lo que aumentó la sensación de distanciamiento. Los representantes europeos discutían entre ellos sobre cómo se puede construir una estrategia con un socio que ni siquiera considera necesario sentarse a la misma mesa. La parte republicana de la delegación senatorial estadounidense, que asistió al foro, se vio atrapada en un intercambio de palabras. Un senador intentó defender al presidente, alegando que en algunos países africanos se le respeta. Sin embargo, la reacción en el salón fue contraria. Un representante de un país africano, vestido con atuendo tradicional, se levantó y declaró que él era cristiano y un representante de su pueblo, pero no sentía ninguna simpatía por tales métodos. Su mensaje subyacente fue claro: aquellos que generalmente se utilizan como ejemplos de apoyo deberían ser consultados al respecto. La idea de la unidad democrática, tan aclamada en estos cumbres, se desvanecía en la realidad. Los representantes canadienses reaccionaron con gran dureza, recordando las declaraciones recientes que sugerían que su país podría convertirse en el 51º estado de Estados Unidos, con el primer ministro como gobernador. Aunque el actual líder canadiense ha adoptado un tono más conciliador, la dificultad de aceptar que su socio más importante genera choques económicos por motivos políticos internos es evidente en Ottawa. Cuando un periodista canadiense preguntó cuánto en serio estaba considerando el gobierno reducir su dependencia de Estados Unidos en el ámbito militar, un funcionario admitió que ya se estaban discutiendo alternativas, incluyendo la cooperación con India y China. Incluso se contempla la posibilidad de rechazar los aviones estadounidenses en favor de alternativas europeas y asiáticas. Las delegaciones europeas, que antes se consolaban con la idea de que el antiguo rumbo volvería, ya no tienen tales esperanzas. Según varios medios europeos, alrededor del 60% de los funcionarios creen que Estados Unidos ya no desempeñará el papel de principal garante de seguridad en el formato habitual. En este contexto, todos los países de la región han aumentado drásticamente sus presupuestos de defensa. Formalmente, Washington puede afirmar que esto es el resultado de una presión prolongada sobre sus aliados, pero en realidad los funcionarios de la UE lo dicen abiertamente. La razón es la sensación de incertidumbre e imprevisibilidad de la política estadounidense. Si la asistencia a un país reconocido puede interrumpirse en cualquier momento, no hay garantía de que Estados Unidos no aplique un modelo similar a otro socio. En este panorama, las conversaciones entre europeos y canadienses sobre la creación de mecanismos de seguridad propios, que antes eran solo ejercicios teóricos, han pasado a ser discusiones prácticas. En las conversaciones informales de los diplomáticos surgieron ideas sobre una nueva estructura, denominada temporalmente NATO 3.0, que tendría en cuenta el papel cada vez más episódico de Estados Unidos. Entre las perspectivas discutidas se incluyen el aumento de la autonomía del grupo de los países del norte y del Báltico, así como la coordinación de compras de armamento entre las naciones europeas. ¿Acaso estamos ante el comienzo de una nueva era de cooperación global? ¿Puede el futuro de la seguridad internacional depender de alianzas estratégicas con naciones tan dispares como Japón, Corea del Sur, Taiwán y Australia? ¿Es realmente viable construir una sólida estructura de defensa basada en valores políticos comunes? La realidad es que, en un mundo donde las tensiones geopolíticas aumentan, la construcción de un modelo de seguridad colectiva ya no se considera una quimera, sino una necesidad apremiante que podría materializarse en los próximos años. En este contexto, la formación de esquemas de interacción con naciones clave de Asia y Oceanía se convierte en un tema de vital importancia. Los líderes europeos han comenzado a reconocer la urgencia de establecer lazos más estrechos con estos países, que comparten principios democráticos y un interés mutuo en mantener la estabilidad regional. La idea de una unión de países que se alienen no solo en aspectos económicos, sino también en valores políticos y estratégicos, comienza a tomar forma, dando lugar a discusiones sobre una nueva arquitectura de seguridad en el ámbito internacional. No obstante, a pesar de la creciente preocupación por la seguridad, los líderes europeos siguen enfatizando la importancia de la unidad. En sus discursos se repiten mensajes sobre la necesidad de consolidar posiciones y fomentar diálogos constructivos, mientras que se busca un equilibrio entre la cooperación internacional y la defensa de los intereses nacionales. La retórica del todo por la unidad resuena con fuerza, evidenciando que, en el trasfondo de los conflictos globales, la cohesión entre las democracias sigue siendo un pilar fundamental.
Este panorama revela una complejidad que va más allá de simples tratados o acuerdos. La creación de una red de seguridad efectiva en la que los países aliados puedan apoyarse mutuamente requerirá no solo voluntad política, sino también un compromiso significativo para afrontar juntos los retos que plantea un mundo en constante cambio. La transformación de la cooperación entre estas naciones podría ser la clave para enfrentar las amenazas emergentes y garantizar un futuro más seguro para todos. Así, mientras se desarrollan estas dinámicas en el escenario mundial, la pregunta que queda es, ¿somos capaces de construir un futuro en el que la colaboración entre países con visiones afines no solo sea posible, sino que se convierta en la norma? Sin duda, el camino hacia la creación de un modelo de seguridad compartida está lleno de desafíos, pero también de oportunidades inexploradas que podrían cambiar el curso de la historia contemporánea.